Buenas tardes, chicos. Noches ya. Vamos a comenzar con esta asesoría de histología con la parte de digestivo en la parte 2. Me presento, mi nombre es Gabriela Rosales, soy coordinadora de las asesorías de histología y bueno, como les comentaba, pues vamos a continuar con el apartado de sistema digestivo. La asesoría va a estar a cargo de Grecia Camarena Suárez. Ella es estudiante del tercer año en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, igual recordándoles la importancia del pretest que lo estén contestando para que les podamos enviar el link de la clase que se está grabando. Y de igual manera, si tienen alguna duda, pues no duden en hacerla, ya sea que le pregunten o lo pueden escribir, perdón, en el chat sin ningún problema. Te cedo la palabra, Grecia, para que comencemos con la asesoría. Claro, Gaby, muchas gracias. Entonces, como Gaby ya les comentó, vamos a ver hoy los temas referentes a digestivo 2. Me presento de nuevo, yo soy Grecia Camarena Suárez, también soy instructora de histología, pero en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Igual si tienen dudas, lo dejamos al final de la presentación y ya las resolvemos. Nomás denme un momento. Listo. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver los temas referentes a esófago, estómago e intestinos, intestino delgado e intestino grueso. Entonces, vamos a ver las características del tubo digestivo. Básicamente van a tener las mismas capas a lo largo del tubo digestivo, solo que va a haber algunas modificaciones dependiendo su ubicación anatómica y su función. Entonces, lo que yo siempre les digo a mis alumnitos es que la principal diferencia que vamos a encontrar aquí en las túnicas que encontramos a lo largo del tubo digestivo son los cambios en la mucosa. Entonces, la mucosa es aquella túnica en la cual van a suceder los principales cambios, y esto es porque, dependiendo de la función que vaya a llevar a cabo, por ejemplo, es diferente en el esófago, en el estómago, en el intestino, dependiendo cuál sea la función principal de esta región. Entonces, esto es lo que vamos a ver primero, las características generales, para tratar de no ser tan repetitiva a lo largo de la presentación, porque como les digo, son las mismas capas, los mismos componentes celulares, solo hay algunos cambios. Entonces, esos son los que vamos a ver al final. Entonces, bueno, me regreso a esta diapositiva un poco. El tubo digestivo está compuesto por una túnica mucosa. La túnica mucosa a la vez está puesta sobre una lámina propia y posteriormente se encuentra una capa muy delgadita que está conformada de células musculares lisas, que es la túnica muscular de la mucosa. Así que nosotros podemos decir que en la túnica mucosa encontramos el epitelio, su lámina basal y la muscular de la mucosa. Lo vamos a ver más adelante. Después encontramos la túnica submucosa, que encontramos aquí principalmente tejido conectivo, después la túnica muscular y finalmente adventicia. Entonces vamos a ver las características de cada una de ellas. Primero vamos a hablar de la mucosa. La mucosa tiene un papel esencial en todas las funciones referentes al tubo digestivo, que son principalmente protección, absorción y secreción de sustancias. La protección, recordemos que aparte de todas las sustancias que nosotros estamos ingiriendo, también ingerimos bacterias y algunas otras sustancias que podrían ser potencialmente patógenas, además de que los propios alimentos podrían irritar la mucosa. Entonces, de esto se va a encargar de protegernos. Posteriormente, la absorción de las sustancias que nosotros estamos consumiendo se encarga de todo el proceso de digestión y de absorción para aprovechar todas las sustancias. Y finalmente, la secreción para formar el quimo, el kilo, y que nosotros podamos aprovechar todos los nutrimentos que nosotros estamos ingiriendo. Entonces, como les había comentado, la mucosa está compuesta por el epitelio, que va a cambiar a lo largo del tubo digestivo, ahorita lo vamos a ver. Después la lámina propia, que está compuesta principalmente de tejido conectivo, y aquí vamos a encontrar células del sistema inmunitario, que en algunas regiones, como por ejemplo en el intestino delgado, son muy abundantes las células que se encuentran en este lugar, incluso forman algunas placas. Y finalmente la muscular de la mucosa, que como les había comentado es una capa muy delgadita de células musculares lisas que va a ayudar a la función de toda la mucosa. En la mucosa vamos a encontrar algunas estructuras que nos van a ayudar a aumentar la superficie de absorción. Esto lo vamos a encontrar en intestino delgado, ¿ok? Para que no lo confundan y piensen que está en toda la mucosa. Lo vamos a retomar en intestino delgado
pero lo sepan desde ahorita y cuando ya lo veamos en intestino delgado, se les quede más la información. Entonces, estas estructuras nos van a ayudar a aprovechar de manera adecuada todas las sustancias que estamos ingiriendo. Entonces, ¿cuáles son estas tres estructuras? Son los pliegues circulares, también los pueden encontrar como válvulas de Kerkling o como pliegues circunmanales. Entonces, estos son repliegues circulares de mucosa y submucosa que se encuentran a lo largo de todo el intestino delgado. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para que cuando llegue el alimento a estas partes de aquí, sirven como una especie de topes, como los topes por los cuales pasan los coches, para que se detenga un poco más el alimento o el kilo ya en esta región y se pueda aprovechar mejor las sustancias. Es como los retiene un poquito y así que las vellosidades y las microvellosidades puedan ejercer su acción. Después encontramos aquí las vellosidades, que también están compuestas todo esto, es mucosa y lo que está en el centro es submucosa. Entonces estas también van a ayudar a aumentar la superficie de absorción. Y en las vellosidades, que son estas estructuras de aquí, hay muchos enterocitos, que son estas células de aquí, que contienen estas especializaciones apicales, que son las microvellosidades. Entonces, cada microvellosidad se encarga de aumentar la superficie. Se dice que 600 veces cada enterocito con microvellosidades. Entonces, esta es su principal función. Ahora pasando a la submucosa. Como les había comentado, la submucosa está formada por tejido conectivo denso y regular, con todos los componentes propios de ese tejido. Algo muy importante es que la mayoría de los vasos sanguíneos que se encuentran aquí en el tubo digestivo entran por la submucosa y ya de aquí se van ramificando y van irrigando las demás estructuras. Entonces aquí es donde se encuentran principalmente los vasos sanguíneos y pues algunos plexos nerviosos. Aquí vamos a encontrar una subdivisión del sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso entérico. Entonces, este sistema nervioso entérico va a formar dos plexos, uno en la submucosa y otro en la muscular. En la submucosa va a formar el plexo submucoso de Meissner. Entonces, aquí encontramos fibras nerviosas que se van a encargar de, pues, inervar principalmente a la capa de la submucosa y va a ayudar a la capa mucosa a que se encargue de secretar todas las sustancias que se secretan en la mucosa. Y también en algunas regiones, en el intestino delgado principalmente, encontramos algunas glándulas. El principal lugar donde vamos a encontrar las glándulas va a ser en la capa mucosa, pero en la submucosa también podemos encontrar algunas. Esto es en intestino delgado. Después, la muscular externa, que a lo largo del tubo digestivo en la mayoría se encuentran en dos disposiciones. En la circular interna, así se le llama por la disposición de las fibras musculares lisas, y después tenemos una capa muscular longitudinal externa. Entonces son estas dos. En el estómago vamos a agregar una tercera capa, pero ya lo vemos más adelante. Entonces aquí también va a haber la subdivisión del sistema nervioso entérico y aquí se va a formar el plexo mientérico de Auerbach. Entonces aquí no sé por qué está esto, estas dos no son. Entonces aquí es el plexo mientérico de Auerbach, se encuentra entre la capa muscular circular interna y longitudinal externa. Aquí se encuentra. Y la principal función de este plexo es inervar a las capas musculares y que éstas puedan llevar a cabo la correcta contracción de las fibras. Y finalmente la capa adventicia o serosa. La principal diferencia en la capa adventicia y serosa es que en una vamos a encontrar una capa de epitelio plano simple y que como está en la cavidad abdominal, aquí se le denomina mesotelio. Entonces la principal diferencia entre la serosa y la adventicia es que la serosa contiene una capa de mesotelio y la adventicia no lo tiene. Entonces está formada por tejido conectivo también denso y regular y la serosa por endotelio más el tejido conectivo. Entonces esta es la principal diferencia. Es una capa muy delgadita y en muchos órganos se continúa con el mesenterio, dependiendo del órgano y pues de la ubicación. Entonces ya vamos a comenzar a mencionar cada uno de las partes
Entonces vamos a empezar con el esófago. Entonces, les comenté que tenemos 4 túnicas. Entonces les voy a señalar aquí. Esto que estoy señalando corresponde a la mucosa. Siempre vamos a señalar la luz para empezar a describir un corte y empezar a estudiarlo. Entonces esto corresponde a la túnica mucosa. En el esófago vamos a encontrar en la mucosa un epitelio plano estratificado sin estrato córneo o no queratinizado. Se le puede llamar de las dos formas. Como vemos aquí, las células están estratificadas y no hay queratina en la superficie. Entonces, siempre les digo a mis alumnitos que traten de relacionar la función del órgano con la histología y así es un poco más sencillo aprenderla. Entonces, el esófago es un tubo de 25 centímetros que se encarga de transportar los alimentos desde la cavidad oral hacia el estómago. Entonces, todas las sustancias que nosotros ingerimos podrían irritar al esófago. Entonces, es por eso que tiene esta forma el epitelio. Las células están descamando continuamente, se están renovando para mantener de forma funcional al epitelio que encontramos en esta zona. Entonces encontramos el epitelio, después encontramos la lámina basal, que aquí no es muy prominente, podremos decir que es esta zona morada un poco más oscura, y aquí más o menos en esta zona se alcanza a ver un cambio en la tinción, si ven aquí, que es la capa muscular de la mucosa. Entonces, todo esto corresponde a la capa mucosa con sus 3 capas. ¿Ok? O sea, la mucosa, la lámina propia, más bien el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Todo esto. Posteriormente, tenemos el esófago, la submucosa, que es todo esto de aquí. Y aquí, como les había comentado, encontramos tejido conectivo denso y regular y encontramos células del sistema inmunitario, aunque en el esófago no son muy abundantes, pero en caso de que haya alguna infección o algún proceso inmunitario o patológico, pues aquí encontraríamos un infiltrado inflamatorio. Aquí también, pues obviamente encontramos el plexo submucoso de Meissner y pues ya es principalmente abundante irrigación e inervación. Y después, a partir de aquí, encontramos la capa muscular, que es básicamente todo esto, que corresponde a la circular interna y a la longitudinal externa por la disposición de las túnicas, digo, de las fibras musculares que les había comentado. Y aquí apenas se alcanza a visualizar la túnica adventicia, ¿ok? Que está compuesta de tejido conectivo. Y bueno, ahora vamos a pasar al estómago. El estómago es esta porción dilatada del tubo digestivo y anatómicamente la dividimos en 4 porciones, que es el cardias, el fondo, el cuerpo y la porción pilórica. Pero en histología nosotros la dividimos solo en 3 partes, en una porción cardial, una porción fúndica, o también la pueden encontrar como cuerpo fúndica, y en una porción pilórica. ¿Y esto por qué es? Por la disposición de las glándulas que encontramos en cada uno de estos lugares. Entonces, aquí vamos a encontrar diferentes estructuras que son características propias del estómago. Primero encontramos el rugae, que son estas regiones que están formadas principalmente por la túnica muscular y la mucosa, que forman como estas regiones que en el centro tienen unas estructuras muy pequeñas llamadas regiones mamiladas o mamilones, que ayudan a distender el estómago cuando ingerimos alimento. Cuando no ingerimos alimento, pues están contraídas y posteriormente ya se distienden. Entonces, aquí en el estómago es donde empieza como tal el proceso de digestión, porque en la cavidad oral, en la saliva, tenemos la amilasa salival que empieza a desdoblar los carbohidratos, pero de una forma muy, muy somera. Entonces, aquí es donde empieza principalmente la digestión de los alimentos por las secreciones que pues se secretan aquí en el estómago. Ahorita vamos a ver cuáles son esas. Y después encontramos otras estructuras que son las fobiolas gástricas, que son estas porciones irregulares de la mucosa. Entonces se les puede llamar fobiolas gástricas o
o fositas gástricas. Entonces, en este lugar es donde van a desembocar todas las secreciones glandulares en este lugar. Incluso más de una glándula puede desembocar en una sola fóvea o fosita. Entonces, es esto. Ahora vamos a ver en toda la mucosa del estómago encontramos un epitelio cilíndrico simple secretor. Va a secretar muchas sustancias y va a tener muchísimas glándulas, como ya les comenté previamente. Entonces vamos a ver qué componentes se encuentran en las glándulas. Las primeras glándulas que vamos a analizar son las glándulas fúndicas, porque son unas de las más importantes. Entonces aquí les puse un corte y una imagen para que sea un poco más sencillo entenderlas. Entonces vamos a ver una por una. Las glándulas tienen diferentes porciones. Tenemos el istmo, el cuello y el fondo. Entonces hay ciertos lugares donde hay más predominio de ciertos tipos de células. Entonces primero vamos a hablar de las células parietales, que son estas células de aquí. Las células parietales se encargan de producir ácido clorhídrico y factor intrínseco. El ácido clorhídrico tiene un pH sumamente bajo. Al momento de secretarlo, tiene un pH de 0.5 aproximadamente. Y ya cuando se libera y se mezcla con las demás secreciones gástricas, hace que el jugo gástrico y la mezcla de todas estas secreciones tenga un pH de 3, más o menos, de 1.5 a 3. Entonces, además de las funciones, va a activar a la pepsina. La pepsina se secreta como pepsinógeno y siempre que escuchen la palabra simógeno, quiere decir que es una sustancia inactiva. Entonces, el pepsinógeno se activa al entrar en contacto con el ácido clorhídrico. Además de esto, el ácido clorhídrico, además de la digestión, de activar a la pepsina para que empiece a desdoblar las proteínas de la carne, va a actuar como un bacteriostático, o sea que si ingerimos alguna bacteria o algún parásito, pues va a empezar a atacarlo porque no sobrevive en el pH tan bajo que encontramos aquí. Pero hay varias excepciones y una de ellas es la bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es esta de aquí, que es una bacteria que produce muchos mecanismos para protegerse a sí misma y poder sobrevivir en un medio tan ácido como es el estómago. Una de ellas es la ureasa. Entonces, la ureasa hace que se forme como una película alrededor de la bacteria. Entonces, la bacteria es resistente al ácido y llega y puede empezar a colonizar el estómago. Se dice que aproximadamente el 50% de la población mundial está infectada por Helicobacter pylori y esto pues es importante ya que es el principal factor para desarrollar gastritis, que muchas veces la gastritis se confunde con el término de dispepsia, que cuando sentimos ardor, pirosis en el estómago porque comemos una comida irritante o algo así, decimos, ay, tenemos gastritis, pero no. La gastritis es una inflamación de la mucosa, que es un proceso patológico, y cuando comemos una comida irritante se le denomina dispepsia, pero esta bacteria si causa gastritis es grave. Y más grave que esto, es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar adenocarcinoma gástrico, que también tiene una prevalencia muy elevada en medio aquí en México. Entonces, pues sí, es importante que lo sepan. La otra secreción que producen las células parietales es el factor intrínseco. ¿Y por qué es tan importante el factor intrínseco? Es que el factor intrínseco se encarga de unirse a la cobalamina o a la vitamina B12. Es como un medio de protección que le ayuda a llegar al intestino delgado, que es donde se va a absorber. Si no se secreta el factor intrínseco, pues la vitamina B12 va a ser hidrolizada y pues no va a servir de nada. Entonces la vitamina B12 es indispensable para la producción de los eritrocitos en la médula ósea. Entonces, si no se produce el factor intrínseco y hay una deficiencia de cobalamina, vamos a sufrir de algo llamado anemia perniciosa, lo cual si no hay tratamiento, pues es mortal. Entonces, esto es todo de las células parietales. Después encontramos las células principales, que como ven se encuentran principalmente en el fondo, y estas se encargan de secretar el pepsinógeno. Entonces, ya les comenté el pepsinógeno. El pepsinógeno, les repito, se une con el ácido clorhídrico y forman la pepsina para empezar con el proceso de
de digestión de las proteínas. Después tenemos las células mucosas, les podemos decir células mucosas o células mucosas del cuello, que se encargan de producir un moco alcalino para la protección de la mucosa, ya que, como les comenté, el pH es sumamente bajo y podría irritar la mucosa. Algo también que es importante es que, o lo pueden encontrar en otros libros, sobre todo de gastro, cuando ya lleven gastro, es que las células parietales también se les conoce como células oxínticas o delomorfas, los pueden encontrar de las dos formas. Entonces, para que si las encuentran por ahí, sepan cuáles son y sepan qué es lo que secreta. Y en las células principales también las pueden encontrar como adelomorfas, estas adelomorfas y estas delomorfas u oxínticas, pero yo como más las encuentro es oxínticas, no parietales. Y también aquí encontramos otro tipo de células que son las células madre. Recuerden que es un epitelio y básicamente en todos los epitelios encontramos células madre. ¿Para qué? Para la renovación de las células que aquí se encuentran. Hay diferentes clases de tejidos, los van a ver yo creo que no sé en su programa, pero nosotros lo vemos en patología, que vemos que hay diferentes tipos de tejidos y el epitelio es un tejido estable. ¿A qué se refiere con tejido estable? A que todo el tiempo va a estar regenerando sus células. Después hay tejidos estables que son como por ejemplo el tejido del hígado, que no se está renovando continuamente o no tan frecuente, pero si hay una herida o alguna lesión en el hígado y se tiene que renovar, pues se renueva. Y después hay tejidos estables como por ejemplo el tejido nervioso o el tejido del corazón, que esos solo se forman en la vida embrionaria y ya en la vida postnatal ya no se vuelven a producir. Entonces, si se dañan, pues ya no se regeneran. Entonces, creo que es todo por estas células. Solo una cosa más es que aquí encontramos también células que son enteroendócrinas, o sea, que secretan algunas hormonas de acción autócrina y parácrina, o sea, que ayuden a sus propias células y a las células vecinas. Aquí podemos encontrar las células G, secretan dos principales hormonas, que es la gastrina, que va a ayudar para la secreción de ácido gástrico, y que la grelina está relacionada con el apetito. Cuando se secreta grelina, pues nos da hambre. Entonces, algo que ustedes van a ver en Pharma es que aquí en estas glándulas pues tiene diferentes receptores para que se secrete ácido, y una de ellas es la gastrina, otra es la acetilcolina y otra es la histamina. Y esto, al menos en mi facultad, siempre lo preguntan. Entonces, por eso se los menciono, por si les sirve de una vez, pues ya lo sepan. Y bueno, esto es todo por las glándulas fúngicas. También vamos a encontrar glándulas cardiales y glándulas pilóricas. Entonces, estas no se las menciono tan a fondo porque aquí básicamente solo encontramos células mucosas que se van a encargar de secretar pues moco alcalino para la protección del tubo digestivo. Y bueno, así es como se ve un corte de estómago. Todo esto de aquí, todo esto corresponde a la mucosa. Entonces, todas estas estructuras que vemos aquí son las foviolas gástricas, donde está la desembocadura de las glándulas, y todo esto, pues son las glándulas. ¿Ok? Entonces, aquí también vamos a encontrar lámina propia y muscular de la mucosa, pero en una porción muy pequeña, ya que casi la totalidad de la mucosa está compuesta por el epitelio y pues las glándulas que están compuestas por el epitelio. Si ven aquí como que se ramifica un poquito las células musculares lisas de la túnica mucosa, pero fuera de eso pues es muy deficiente aquí. Entonces, aquí está más aumento. ¿Cómo se vería? Ay, bueno, entonces todo esto es la túnica mucosa. Después tenemos la submucosa, que es esta porción de aquí, que de igual manera encontramos tejido conectivo denso irregular, el plexo submucoso de Meissner y abundantes vasos sanguíneos y células del sistema inmunitario. Y después aquí tenemos la túnica muscular, que aquí está compuesta por 3 capas, que está compuesta por la circular interna, la longitudinal media y la oblicua interna. Sí. Entonces están en estas 3 disposiciones aquí y pues se encuentra así porque aquí en el estómago su principal función, además de empezar con el proceso de digestión, es de almacenamiento, y empiezan con los movimientos de peristalsis y de propulsión
para que se empiecen a mezclar los alimentos. Entonces es por eso que se encuentran estas 3 capas en este lugar. Y posteriormente tenemos aquí la submucosa, que aquí en el estómago podemos encontrar también tejido adiposo que se encuentra unido al tejido conectivo. También aquí por la serosa, ay, creo que dije submucosa, pero no, es serosa. Aquí por la serosa también pueden entrar abundantes vasos sanguíneos. Como vemos aquí, todos estos de aquí son vasos sanguíneos. Entonces es todo esto. Y algo que puse aquí es que se encuentran unas células muy importantes, estos sí se encuentran en todo el tubo digestivo, en la túnica muscular, son las células intersticiales de Cajal. Entonces, estas son muy importantes ya que se encargan de formar el ritmo de contracción en estas células musculares. Entonces, son las que dan como el inicio a que se inicien, a que empiecen más bien las ondas de contracción en las diferentes porciones del tubo digestivo. Por ejemplo, si hay una disminución de estas células intersticiales, pueden haber trastornos motores, tanto en el esófago como en el intestino delgado y en el colon. Entonces, que no se les olvide, son las células intersticiales de Cajal. Son como el análogo del marcapasos cardíaco, pero en el tubo digestivo. Y ahora vamos a hablar del intestino delgado. El intestino delgado está compuesto por 3 porciones, que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. Entonces, el duodeno es la primera porción, mide aproximadamente 25 centímetros y aquí es donde desembocan las secreciones de la bilis y del páncreas para empezar más con el proceso de digestión. O sea, ya empezó en el estómago, pero aquí continúa. Después está el yeyuno, que no hay una completa diferenciación entre el yeyuno y el ilion. El yeyuno mide aproximadamente 2.5 metros y el ilion unos 3.5 metros, pero no se sabe una diferenciación dónde empieza el yeyuno y dónde comienza el ilion. Y pues ya el ilion termina en la válvula ileocecal. Entonces, como les había comentado, aquí en el intestino delgado pues tenemos estas estructuras que nos van a ayudar a aumentar la superficie de absorción. Ya les había comentado, son los pliegues circulares o válvulas de Kerkling, las vellosidades y las microvellosidades. Y ahora vamos a ver cómo se ven en un corte. Entonces, estos son los pliegues circulares que podemos ver en el intestino delgado. Como ya les comenté, sirven para que el alimento pase más lentamente por el intestino y así se pueden aprovechar mejor las sustancias que aquí se absorben. En la principal función del estómago como tal es la secreción de sustancias. Ahí se pueden absorber algunas sustancias especialmente lipofílicas y el alcohol se absorben principalmente en el estómago, pero todas las demás, casi 90% de las demás, se absorben en el intestino delgado. Aquí pues se absorben todas las sustancias y posteriormente pasan a las sustancias que sí aprovechamos al torrente sanguíneo y lo que no aprovechamos pues ya pasa al colon posteriormente. Entonces aquí encontramos los pliegues circulares. Después encontramos estas estructuras que son las vellosidades. Ahorita les voy a poner un aumento para que vean cómo se observan. Aquí se está, como vemos, tiene mayor pues aumento. Y algo importante es que ahorita vamos a hablar de las vellosidades. En las vellosidades encontramos algo que se conoce como vaso quilífero central, que se encuentra en el centro. Les había comentado que las vellosidades están compuestas por mucosa, que es la parte externa, y por un centro de submucosa, o sea, por tejido conectivo. Aquí en este lugar encontramos vasos sanguíneos, arterias y venas, y principalmente lo que les comentaba, el vaso quilífero central. Entonces esto nos ayuda para, como les había comentado, absorber las sustancias que sí nos aprovechan y pasarlas al torrente sanguíneo. Entonces es por eso que están en este lugar estas estructuras. Entonces, en las vellosidades vamos a encontrar diferentes tipos celulares. Entonces vamos a ver cuáles son estos tipos celulares. Primero vamos a hablar de los enterocitos, que son estas células de aquí. Son células cilíndricas simples, como vemos todas estas de aquí. La mayoría son enterocitos, son todas estas.
Entonces, estos enterocitos en su superficie apical tienen las microvellosidades, como ven aquí, se ven todos estos en el microscopio, como son microscopios fotónicos y no electrónicos, como con las que sacan estas fotografías, les da un aspecto como de pelucita, y la literatura nos describe que le da un aspecto de chapa estriada. Entonces, luego también se lo preguntan, que en qué órgano o en qué estructura encontramos la chapa estriada, pues es en el intestino delgado y está formada por las microvellosidades de los enterocitos, que son todas estas de aquí. Y entonces, como les comenté al principio también, nos ayudan a aumentar la superficie de absorción por 600 veces. Entonces, cada uno de estos se encarga de absorber pues todas las sustancias que se encuentran en el intestino delgado. Entonces, esto es lo correspondiente a enterocitos. También vamos a encontrar unas células muy, muy peculiares que son las células caliciformes. Se llaman así por la forma que tienen de cáliz, con mucha imaginación. Entonces aquí se las estoy circulando para que les sea un poco más sencillo identificarlas. Entonces, como vemos, aquí está su núcleo central, y esto que tienen en el centro corresponde a mucina, que se va a secretar en forma de moco. Entonces, estas son importantes para la lubricación del kilo que está pasando en este momento. Entonces, para identificarlas, lo podemos hacer porque, además de que son muy características porque se ven como redondeadas, es que en el centro, como ven, hay un cambio en la coloración, y es porque el moco en la técnica histológica hay de dos: o se pierde y por eso se ve de una forma más pálida, o la hematoxilina y eosina no tiñen de manera correcta las glicoproteínas que se encuentran en este lugar. Entonces es por eso que se ven de esta forma. También vamos a encontrar unas células importantes que son las células de Paneth. Se las voy a enseñar en el siguiente corte. Entonces las células de Paneth van a secretar diferentes sustancias propias del sistema inmunitario, como la alfa-lisocima, entre otras sustancias que se encargan de la defensa del organismo aquí en el tubo digestivo. Entonces se encargan de secretar diferentes sustancias para nuestra protección. También vamos a encontrar células enteroendocrinas, que son muy importantes en el funcionamiento, como les había comentado, parácrino de las demás células, o sea, como que se apoyan unas con otras para llevar a cabo pues el trabajo que tienen que hacer. Entonces aquí se secretan en las células Y o las células Y, aquí en el duodeno y en el yoyono secretan colecistocinina. ¿Y para qué nos ayuda la colecistocinina? La colecistocinina nos ayuda para la contracción de la vesícula biliar y para que se secreten las enzimas hepáticas, además de la secreción de bicarbonato y entre otras funciones. También se secreta la secretina, que está para que se secrete más enzimas pancreáticas. También se secreta el péptido inhibidor gástrico, que esto ayuda a la liberación de insulina, que también es importante. Y también se secreta mutilina, que ayuda a la motilidad gástrica y a la motilidad intestinal. Entonces, estas células enteroendócrinas son muy importantes para la función no solo del intestino, sino del estómago y del intestino. Entonces, por eso es que son tan importantes. Y finalmente encontramos las células M, que no encontré un corte donde las pueda encontrar, pero en la literatura nos marca que son unas células que tienen micropliegues, que son estos de aquí, y tiene como una bolsita en el centro, en el cual encontramos células del sistema inmunitario como plasmocitos, linfocitos, algunos macrófagos, incluso marca que podemos encontrar algunos fibroblastos, pero pues esto es más subjetivo. Entonces estas células las podemos encontrar aquí en las células M. Esto principalmente en intestino delgado. Entonces también les había comentado que podemos encontrar algunas glándulas en la submucosa. O sea, todo eso que les comenté está en la mucosa, ¿ok? En la mucosa del intestino delgado. Y ya lo demás, ustedes ya lo saben, lo que está en la lámina propia. En algunas regiones es más abundante que en otras, pero pues contiene los mismos componentes celulares que ya les comenté previamente, y la muscular de la mucosa de igual manera. Después tenemos aquí las glándulas de Brunner, que estas glándulas se encargan de secretar moco y bicarbonato. ¿Y esto para qué? Para neutralizar el pH del kilo que se encuentra en el intestino delgado. Recordemos que el kilo pues llega al intestino delgado de una forma pues ácida. ¿Por qué? Por las secreciones gástricas y pues el ácido clorhídrico.
Entonces aquí se secreta bicarbonato para neutralizar todas las sustancias y que no cause daño a la mucosa, ninguna estructura. Entonces estas glándulas de Brunner se encuentran en la submucosa del intestino delgado y esta es su principal función. Entonces déjenme ver si tengo otra donde se ve más bonito. Sí, la otra es sencilla. Esta diapositiva debió ir un poco antes, pero bueno, ya la puse aquí. Esto que ven aquí son lo que llamamos placas de Peyer, que corresponde al GALT. Ahí se me fue. El GALT corresponde al tejido linfoide asociado al aparato gastrointestinal o al tubo digestivo. Entonces, las células que se encuentran en la lámina propia, pues corresponden propiamente al GALT. Entonces, pues así ustedes lo pueden encontrar. Las placas de Peyer son aglomeraciones, acumulaciones de células del sistema inmunitario en el intestino delgado. Entonces, ustedes ya saben cuál es su función, protegernos de posibles agentes patógenos que puedan entrar por la cavidad oral y puedan desarrollarse y puedan llegar al intestino delgado. Entonces, es por eso que se ven así. Si recuerdan la práctica de tejido sanguíneo, recordarán cómo luce un linfocito, que básicamente todo su núcleo corresponde al citoplasma y su núcleo, pues por la tinción es de color morado. Entonces, un linfocito se vería más o menos así. Entonces, es por eso que se ven puros puntitos morados en esta área. Entonces, pues es esto. Y algo también es que aquí también vamos a encontrar en el intestino delgado algo que se llama criptas de Lieberkühn, que también son glándulas que se van a encargar de secretar moco. Se encuentran aquí en la mucosa. Todas estas son criptas de Lieberkühn. Y aquí están las vellosidades intestinales. Y esta es la lámina propia que está infestada de células del sistema inmunitario. Y aquí pues ya está la túnica muscular. Entonces aquí les puse un corte a más aumento para que puedan visualizar cómo se identifica. Todo esto es una sola vellosidad intestinal. Entonces esto es lo que encontramos en intestino delgado. Todas estas son esto es una vellosidad intestinal y aquí podemos encontrar las microvellosidades, ¿ok? Estas estructuras que vemos aquí son las criptas de Lieberkühn y la submucosa. Encontramos las glándulas de Brunner. Esto de aquí en la submucosa, como vemos, encontramos también tejido adiposo. Todo esto y pues los abundantes vasos sanguíneos que encontramos en esta región. ¿Ok? Entonces, este de aquí es la mucosa. Después la lámina propia, que no es muy abundante aquí. Esto de aquí que corresponde a la muscular de la mucosa. Esto y esto. Y después aquí tenemos la submucosa, también con el plexo de Meissner, con el plexo de Auerbach, con la circular interna y la longitudinal externa. Aquí sí se ve un poco más claro la diferenciación entre las dos capas. Sí se ve muy clarito, pero en algunos cortes no se ve de esta manera. Y finalmente, la adventicia, que está formada por tejido conectivo, y aquí también podemos ver vasos sanguíneos. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a la última porción, que es el intestino grueso. Entonces, el intestino grueso, pues es la última porción del tubo. Y también se le puede denominar colon y pues tiene varias porciones, el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente y sigmoides. Entonces aquí las túnicas musculares van a formar algunas estructuras que son las austras y las tenias colónicas, que son estas estructuras que podemos ver aquí y que dividen al colon en diferentes porciones. Entonces, pues esto está formado por las túnicas musculares, perdón. Y también vamos a encontrar algunos otros elementos que se les conoce como apéndices aumentales, que son estos de aquí, que son saquitos que están formados por grasita, o sea, por tejido adiposo, que se encuentran aquí adosados. Entonces vamos a ver cómo es que está formado histológicamente. Antes de empezar con el colon, les puse aquí un corte de apéndice. Entonces, esto pues es importante por estas estructuras que encontramos aquí, que yo sé que ustedes ya saben perfectamente qué son, y son nódulos linfoides, o nódulos linfáticos. Entonces, como vemos, todos estos nódulos linfáticos ya son nódulos linfáticos secundarios, porque como vemos,
está la zona del manto y el centro germinativo. O sea, quiere decir que estos nódulos linfáticos ya se activaron por un proceso inflamatorio, o sea, que ya se enfrentaron ante un antígeno y pues ya se desarrollaron. Entonces hay linfocitos inmaduros y linfocitos maduros. Entonces se dice que el apéndice, sobre todo en la niñez, tiene esta principal función de defensa inmunitaria, pero sobre todo en la niñez se dice que en la adultez pues ya no tiene mucho, sustituyen por los demás órganos linfoides. Entonces, pues la luz del apéndice por lo regular es muy pequeña, y si se obstruye por alguna estructura, puede ser una semilla, un fecalito o algún parásito, entonces se va a obstruir toda esta luz y se va a empezar a inflamar el apéndice así más, hasta que se crea un proceso inflamatorio que pues, es de abdomen agudo y se tiene que tratar quirúrgicamente lo antes posible, antes de que ésta se reviente y cause más daño, incluso peritonitis en la cavidad abdominal. Y pues está formada por los mismos elementos, la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. Y entonces vamos a ver primero la mucosa, que es esto de aquí. Entonces algo característico en el intestino grueso es que aquí no vamos a encontrar ni las foveolas gástricas, que veíamos que tenía como un aspecto como irregular, como de un fideíto, ni las vellosidades intestinales, que se veían como algo como así. Entonces aquí la mucosa se ve más lisa, ¿ok? Lisa. Y encontramos estas estructuras que son redondeadas, que ya les comenté que son las criptas de Lieberkühn. Estas criptas de Lieberkühn, creo que sí se los mencioné, secretan principalmente moco, para eso que se lleva a cabo aquí. Entonces, el intestino grueso lo que pasa es que se encarga de absorber agua y electrolitos, es su principal función. Entonces lo hace por medio de hay muchas enterocitos y células caliciformes que se encargan de secretar moco, también para lubricar ya la formación de las heces que empiezan a formarse en el intestino grueso. Entonces se dice que hay una relación de enterocitos por una célula calciforme en el inicio del intestino grueso, pero yo en la zona final, ya en la zona pues sí, en la zona final, en el conducto anal y así, pues ya encontramos una relación de 1 a 1, un enterocito por una célula calciforme. O sea, eso quiere decir que aumentan las células calciformes para lubricar las heces y que sea más fácil la salida de los desechos pues al exterior. Entonces, esto es lo que encontramos principalmente en la túnica mucosa. Después encontramos la lámina propia, igualmente aquí encontramos algo que se conoce como vaina colágena, que aquí vamos a encontrar pues abundantes células, aparte del sistema inmunitario, vamos a encontrar fibroblastos y algunas otras estructuras que nos van a ayudar en el proceso de absorción de sustancias. Y aquí encontramos abundante colágeno también. Y después encontramos aquí la submucosa, que es esto de aquí, y pues está formada por los mismos componentes que ya les he hablado anteriormente. Entonces, si vemos, aquí parece que en el corte, pues se alcanzaron a cortar un vaso sanguíneo, que es este de aquí. Entonces, si ven, aquí se ven muchos puntitos rojos que corresponden a eritrocitos. Incluso aquí también se ven muchos puntitos que corresponden a eritrocitos. Y después aquí encontramos ya la túnica muscular. Y este es un zoom de las criptas de Lieberkühn. ¿Ok? Entonces aquí es el mismo corte, pero a más aumento. Entonces aquí encontramos la mucosa, pero yo la recorté porque no alcanzaba a salir completa. La mucosa, la submucosa y la muscular. Aquí también se ve una diferenciación entre estas dos capas. Entonces, no sé si su facultad tengan un lugar donde tengan puros cortes, aparte de los que ven en el laboratorio, como una biblioteca de cortes. Hay una página súper padre, no sé si ya la conocen, pero se llama Histology Guide. Entonces, en los cuales pueden encontrar muchísimos cortes, ahí les dice qué es, hacía mucho aumento, se ven súper bonitos por si les hace más fácil estudiar la histología. Entonces, pues esto es todo de la muscular. Y ahora vamos a hablar de la porción del recto, que aquí es donde va a cambiar en el intestino delgado, en el intestino
grueso, las células que encontramos en el epitelio en la mucosa pues van a ser cilíndricas simples, pero les voy a poner otro corte. Pero a medida que va pasando del colon al conducto anal, pues este epitelio va a ir cambiando su conformación, como vemos aquí. Aquí todavía hay células cilíndricas simples y va cambiando poco a poco el epitelio hasta que se va aplastando, se va haciendo más chiquito, más cúbico, hasta que se forma un epitelio plano estratificado. O sea, como vemos aquí, es un epitelio plano estratificado, no queratinizado en esta región, que es en los 2 tercios proximales. Y en el tercio distal, las células de este lugar se empiezan a queratinizar. Todo esto que ven aquí ya es queratina, que corresponde a ¿qué? A piel. Pero aquí, propiamente aquí, ya sería ano, que se continúa más bien el epitelio con el epitelio de la piel, que es un epitelio plano estratificado o queratinizado. Entonces aquí es la transición del conducto anorrectal. Y pues bueno, aquí encontramos los mismos componentes que ya les había mencionado, solo que en el conducto anal, o sea, en la transición del conducto anal, encontramos algunas glándulas que tienen acción sobre todo en los animales y les da algunas características como de su estado de reproducción y otras funciones, pero pues en los humanos no tiene pues no tiene esas funciones, obviamente. Entonces, esta es la principal diferencia. Y aquí les puse un zoom que para que puedan ver, aquí todavía se encuentran, aquí ya es un epitelio plano estratificado, pero para que vean cómo está la forma de las células, así, y cómo poco a poco van produciendo la queratina a partir de este lugar, y aquí ya vemos cómo está formada la queratina. Estos son cortes de mi laboratorio. No están tan chidos, pero esto es con lo que trabajamos más o menos. Y este es un corte de estómago. Estas son las foveolas gástricas. Entonces todo esto corresponde a mucosa. Esto es intestino delgado. Esto es una vellosidad intestinal. Aquí hay criptas de Lieberkühn. Y esto es intestino grueso. Recuerdo que mi instructor titular, cuando yo estaba en primero, me decía que se veía como un animal print y que así lo reconociera. Suena un poco tonto, pero pues me ayudó a identificarlo cuando estaba en primero. Y así siempre decía, cuando vea el animal print, es intestino grueso. Entonces es esto. Y yo sería todo por mi presentación. Este es el momento de si tienen dudas, comentarios o quieren que les repita algo, puedo hacerlo en este momento. Si no hay dudas, entonces les doy la palabra a Gaby. Hay una pregunta de Itzel. Pregunta qué función tienen las células de Cajal. Las células de Cajal, les repito. Estas células se encuentran a lo largo de la túnica muscular, a lo largo de todo el tubo digestivo. Entonces, ustedes van a ver después en fisiología humana que se necesitan contraerse. Hay diferentes movimientos, como la peristalsis, que se encargan de contraerse y de formar diferentes movimientos para la propulsión del alimento. O sea, no pasa el alimento así por gravedad nada más, sino que necesita empujarse por medio del músculo. Entonces, para que este músculo se active, se necesitan estas células de Cajal. No sé si ya vieron ustedes lo referente al tejido cardíaco, pero en el tejido cardíaco hay unas células que forman unas células que son las fibras de Purkinje, que son células musculares modificadas que se encargan de la producción de complejos eléctricos para estimular a las fibras musculares en el corazón. Entonces siempre les pongo este ejemplo porque nosotros vemos cardio primero y después vemos digestivo. Entonces, algo con qué relacionarlo, les es más fácil entenderlo aquí. Entonces, las células de Cajal son como el interruptor de se van a encargar de encender ese botoncito para activar a las células musculares que encontramos en todo el tubo digestivo y que puedan contraerse. O sea, se contrae por sí mismas, pero necesitan un estímulo inicial.
y este estímulo inicial sea por las células de Cajal. Sin la célula de Cajal, o sea, hay una pérdida de estas células de Cajal, pues ¿qué pasa? Que las células musculares no se pueden contraer. Entonces esto es lo que pasa en algunas, como por ejemplo la calasia, no sé si la han escuchado, es una enfermedad que está en el esófago, por la cual no pueden pasar los alimentos. Primero empieza a que y después no pueden pasar ni siquiera agua. ¿Y esto por qué? Es por una pérdida de las células de Cajal que se encuentran en el esófago. Entonces, por eso es que son tan importantes. Luego algunos libros mencionan, pero ya después en gastro sí las ven mucho. Entonces, es por eso que sepan cuál es su función y que sepan que está ahí. Entonces, como les repito, se encuentran en la capa muscular de todo el tubo digestivo, no solo en el estómago ni en el esófago, sino que se encuentran a lo largo de todo el tubo digestivo. Entonces, pues sí, esa es su función. ¿Tienen alguna otra pregunta? Gracias. ¿Y las de chapa, las células de chapa, dónde se encontraban? ¿De chapa? Sí, nos la mencionaste, ¿no? Células de Panet, células M, es que células chapa no existen. ¿O en qué momento las mencioné? Para tratar de relacionarlo y a ver a qué te refieres. Fue en esa, creo que fue en esa diapo. ¿Aquí? Creo. Pues es que aquí encontramos los enterocitos, que son los que tienen las microbiosidades, y las células caliciformes. ¿Te referías a esas? No, sí. Ay, perdón. Es que Sí, a las células no, o creo a las células que. de Panet. Panet. Ok. Sí, las células de Panet son estas células de aquí, que se encargan de secretar sustancias para la respuesta inmunitaria. Les puse el ejemplo de la alfa-lisosima, que es una enzima hidrolética que se encarga de pues, inactivar algunas sustancias patógenas que puedan entrar aquí. Entonces su función es la defensa inmunitaria, las células de Panet. Esa es su principal función. Y se encuentran en intestino delgado. En intestino grueso ya no se encuentran. De todos los componentes celulares del intestino, las células de Panet. O sea, se encuentran los enterocitos, las células caliciformes, las células M, pero las células de Panet ya no se encuentran. Solo se encuentran en el intestino delgado. Sí, gracias, era eso. Ok. Entonces, otra duda, creo que ya ahora sí, les doy la palabra a Gaby. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya culminamos con esta asesoría, les agradecemos. En un momentito más en el WhatsApp pues les vamos a enviar la posevaluación para que la estén respondiendo y si no hay ninguna otra duda pues le agradecemos a Grecia por la explicación del tema del día de hoy y gracias también por su asistencia. Muchas gracias a todos. Pues sigan estudiando mucho. Gracias, hasta luego. Buenas Hasta noches. luego.